En Alemania está ocurriendo algo inconcebible para muchos fieles hace tan solo unos años. Algunos obispos desafían abiertamente la postura de Roma, yendo cada vez más lejos. Pero el punto que suscita debate entre millones de católicos es otro. ¿Por qué Roma no ofrece una respuesta clara? La respuesta llegó esta semana. No provino de un cardenal de carrera, ni de un documento oficial del Vaticano. Provenía de un hombre al que Francisco le ha arrebatado todo: su diócesis, su cargo, su poder institucional, pero no su voz. Y esta semana, esa voz dijo algo que los cardenales no se atreven a decir. Al final de este video, comprenderás por qué la historia de este obispo destituido y la de los obispos alemanes son prácticamente idénticas. Una historia que nos revela la situación actual de la Iglesia y hacia dónde se dirige. Primero, los hechos. El 6 de mayo de 2026, Monseñor Joseph Strickland publicó una declaración en su sitio web, Pilares de la Fe. El título es inequívoco: una emergencia en la Iglesia. Strickland escribe que el informe del Grupo de Estudio del Sínodo 9 sobre la sinodalidad, el publicado el 5 de mayo por synod.va, es profundamente alarmante y en directa contradicción con la enseñanza constante de la Iglesia Católica respecto a la sexualidad humana, el pecado, el matrimonio y la ley moral. Luego viene la frase que hizo temblar a las redacciones tradicionalistas de todo el mundo: sugerir que el pecado no consiste en las relaciones entre personas del mismo sexo no es simplemente una confusión lingüística. Es un ataque directo a la doctrina moral católica y a las mismísimas palabras de las Sagradas Escrituras. Vale la pena detenerse en la última parte de la declaración de Strickland. Escribe: esta atmósfera de inestabilidad doctrinal es parte de la razón por la cual la Sociedad Sacerdotal de San Pío X sostiene que son necesarias medidas extraordinarias en nuestros tiempos. Un obispo, aunque haya sido destituido, ha declarado abiertamente que la crisis doctrinal justifica las consagraciones episcopales de la Compañía de Jesús, programadas para el 1 de julio de 2026 en Econ. Ningún sedevacantista lo dijo, ningún extremista lo dijo Strickland. Y justo cuando Strickland escribía esas palabras, llegaron noticias del otro lado del Atlántico que dan a esta declaración su contexto más preciso. El 4 de mayo de 2026, el Vaticano publicó una carta del cardenal Víctor Manuel Fernández, fechada el 18 de noviembre de 2024. Está dirigida al obispo Stefan Ackermann de Treveris, presidente de la Comisión Litúrgica de la Conferencia Episcopal Alemana. La carta se refiere al documento aprobado por la Conferencia Episcopal Alemana en abril de 2025. El documento se titula La bendición fortalece el amor. Los obispos alemanes habían presentado este documento, afirmando implícitamente contar con el apoyo del Vaticano. La publicación de la carta de Fernández deja claro lo contrario, que no contaba con apoyo ni lo tiene. La carta de noviembre de 2024 constituye la única y definitiva respuesta, incluso al texto aprobado definitivamente. Hay un segundo aspecto a considerar. Esa carta está fechada el 18 de noviembre de 2024. El Vaticano la publicó recién el 4 de mayo de 2026, casi 18 meses después. Durante esos 18 meses, los obispos alemanes continuaron aplicando su documento. Algunas diócesis, Limburgo, Osnabrück, Rothenburg, Stuttgart, Treveris, emitieron recomendaciones oficiales a los sacerdotes para facilitar esas bendiciones. Roma lo sabía. Había respondido con esa carta.
y no había hecho nada más durante 18 meses. El 6 de mayo de 2026, en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, el cardenal Pietro Parolin respondió a los periodistas sobre la cuestión alemana. Sus palabras fueron un ejemplo de manual. Es prematuro predecir una intervención de la Santa Sede, afirma Parolin. Actualmente hay diálogo en curso. Veremos qué sucede. Y añade, esperemos no tener que recurrir a las sanciones. Aquí reside la paradoja que nadie quiere reconocer. Strickland defendía precisamente lo que los obispos alemanes están violando: la doctrina moral, la enseñanza de las Escrituras, la claridad de la fe. Strickland ha sido destituido. Se invita a los obispos alemanes a dialogar. La verdadera pregunta, la que nadie se atreve a formular, es esta: ¿quién violó la comunión con Roma? ¿Quién quebrantó la fidelidad a las Escrituras? ¿Strickland, quien defendió la doctrina, o los obispos alemanes que la están redefiniendo? León XIV ya había declarado que la Santa Sede no está de acuerdo con la bendición formal de las parejas del mismo sexo. La postura es correcta en principio, pero una postura sin consecuencias no es una postura, sino una esperanza. Las respuestas institucionales a estas preguntas revelan algo que ninguna declaración oficial puede ocultar. Strickland fue destituido. Los obispos alemanes entablaron un diálogo. Las cifras hablan por sí solas. Hay un detalle que nadie ha recalcado lo suficiente. Strickland no fue destituido por abuso, por una irregularidad canónica ni por un escándalo financiero. Fue destituido por defender públicamente la doctrina de la Iglesia, precisamente la doctrina que el Sínodo GS9 está cuestionando ahora. Los obispos alemanes están implementando un documento que el propio Vaticano ha declarado no aprobado. Lo están haciendo públicamente. Llevan meses haciéndolo. Y Roma espera no tener que recurrir a sanciones. Si eres un obispo fiel que defiende la doctrina, te arriesgas a ser destituido. Si eres un obispo progresista que la redefine, te enfrentarás al diálogo. Este es el límite, tácito, implícito, pero evidente para cualquiera que quiera observarlo. Hay un momento histórico que todo católico conoce: el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Su desafío fundamental a la doctrina de la Iglesia tuvo su origen en Alemania. Roma tardó en reaccionar. Convocó comisiones, inició diálogos. Cuando finalmente promulgó la bula Exsurge Domine en 1520, 3 años después de las tesis, ya era demasiado tarde. La reforma estaba en marcha. Alemania estaba dividida. Los obispos alemanes de hoy son luteranos. Lo que quiero decir es que la historia nos enseña una cosa. Cuando una parte de la Iglesia desafía abiertamente a Roma en una cuestión doctrinal y Roma prefiere el diálogo a la disciplina, los libros de historia nos enseñan a dónde conduce ese camino. Las consagraciones episcopales de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en Ecón tendrán lugar dentro de 54 días. Strickland escribió que esta inestabilidad doctrinal es parte de la razón por la que la sociedad sostiene que son necesarias medidas extraordinarias. Las palabras de esta semana nos ayudan a comprender por qué. La tradición no necesita la aprobación institucional para sobrevivir. Siglos de historia de la Iglesia lo demuestran. Pero sí requiere hombres dispuestos a decir la verdad, incluso cuando esa verdad les cueste su cargo. Strickland es uno de esos hombres.
sin diócesis, sin cargo, sin poder. Pero con voz. Y esta semana, esa voz vale más que muchos cargos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.